¿Cuántos están ansiosos por una palabra de parte de Dios? ¿Dónde está su Biblia, su esfero y su cuaderno? Ah, aleluya, eso sí quiere decir que están prestos. Vamos, libro de Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Si usted llega me dice aleluya. Si no llega me dice amén. ¿Llegó? Aleluya. Si no llega me dice amén. ¿Llegó? Uy, les cuesta despertar, conectarse. ¿Llegó? Tiene que romper el marco religioso. Solo amén, amén. ¿Llegó? Aleluya, eso. Romanos capítulo 10, verso 17. Leemos la palabra honrándole al Padre, al Hijo, con unción de su Santo Espíritu. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. A ver, mis queridos hermanos. Está diciendo el texto que la fe llama a tu oído. Amén. En este preciso momento la fe está llamando a tu puerta. Amén. ¿Alguna vez usted se ha detenido a pensar algo tan fascinante, tan importante sobre el oír y su órgano receptor? Hay un detalle asombroso en el diseño de nuestro cuerpo. Déjeme decirle, los ojos tienen sus párpados para cerrarse, que no entre una basurita. ¿Sí está entendiendo? La boca tiene labios que actúan como compuertas para cerrarse y no hablar más de la cuenta. ¿Qué le parece? Pero el oído, por alguna razón, no tiene algo que lo cubra. No tiene algo que lo proteja, que se cierre. A menos que diga, no oigo, no oigo. Como el dicho, soy de palo. Entonces, el oído está abierto las 24 horas del día, recibiendo sin descanso palabras, opiniones, noticias, voces tras voces. Unas agradables, otras no tan agradables, pero todo el tiempo usted está recibiendo. ¿Sí está entendiendo? Déjeme decirle, Dios no se equivocó al crearnos así. Él nos diseñó como seres receptivos. Quería que todo el tiempo esté comunicándose y recibiendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, la realidad que muchos no se dan cuenta es que lo que escuchamos termina formando nuestras convicciones. No sé si me di a entender. La realidad que muchos no se dan cuenta es que lo que escuchamos terminan formando nuestras convicciones, formando lo que creemos. Por eso decía el apóstol Pablo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hoy, entre tanto ruido, ¿a qué voz tú le vas a dar permiso de moldear tu vida? Si la fe entra por el oído, eso quiere decir que también entra la duda. También entra el temor. También entra la mentira. Todos aquellos pueden entrar por esa misma puerta, por ese mismo lugar. Y déjeme decirle algo, el enemigo lo sabe. No es un error de diseño que el oído esté siempre expuesto. Es un recordatorio de que somos seres creados para ser llenados todo el tiempo. Y aunque no tengamos una puerta física, algo que lo cubra físico, existe algo invisible, una puerta invisible, un mecanismo invisible que necesita ser desarrollado y se llama discernimiento. Amén. ¿Cómo se llama? Discernimiento, para que tú puedas receptar lo bueno y desechar lo malo. ¿Me está entendiendo? En algún momento, un profesor hizo un experimento. Cogió los alumnos de su clase
y a todos les hizo, y se puso de acuerdo con ellos, ingenió un plan. A uno le dejó aparte y con los demás dijo que van a señalar en la pizarra unas líneas y que ellos tienen que, cuando les haga la pregunta, todos tienen que dar la respuesta incorrecta, la respuesta equivocada, para ver qué hace aquel fulanito que no estaba en el plan. Entonces, cuando ya entran todos los alumnos, entra también aquel que no sabía nada, hacen unas líneas en el pizarrón y luego le dice a todos cuál es la línea más larga y ellos se iban por la corta porque quedaron en ese plan y todos apuntaban que la corta era la larga, todos. Y al final, cuando le toca al del experimento, él también, sabiendo lo correcto, optó por lo incorrecto, por lo equivocado. ¿Sabe por qué? Porque la presión de lo que escuchó fue más fuerte de lo que él sabía que era verdad. Se dejó llevar por la presión del grupo. ¿Sí entendió? Esto nos demuestra que las voces que estamos escuchando influyen profundamente en nuestras decisiones. Amén. Déjeme orar, mi querido hermano. Incline su rostro. Padre amado, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, delante de tu presencia. Sé tú hablando conforme a tu gracia y tu verdad. Espíritu Santo, paséate en este lugar. Abre nuestro entendimiento. Permítenos ver, permítenos entender qué tienes para este tiempo, qué está en el corazón del Padre. Yo me despojo de todo conocimiento, sabiduría humana, y que seas tú hablando a través de mí. Glorifica a Jesús en mí. Gracias te damos. En Cristo Jesús oramos. ¿Cuántos dicen amén? Y amén. Entonces, mis queridos hermanos, mucha importancia con lo que escuchamos. En la caída adánica podemos notarlo. En el inicio de la creación, el primer ataque fue audible. 3 cosas quiero que aprendamos en esta mañana. Lo primero que vamos a aprender, para los que apuntan, el primer ataque fue audible. Punto número 1, el primer ataque fue audible. Génesis capítulo 3, verso 1. Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Amén. Miren, mis queridos hermanos, el enemigo no usó armas físicas para derribar a la humanidad, no usó la violencia, simplemente usó de una frecuencia sonora. El ataque comenzó cuando el oído de Eva, aquel que no tiene párpados, no tiene con qué cubrirlos, dejó entrar una duda disfrazada de pregunta. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente? ¿Con qué Dios os ha dicho? Algo sencillo, pero que vino directo a sembrar duda. Eva ya conocía lo que Dios había dicho, pero al escuchar otra voz comenzó a considerar que había otra posibilidad. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿Usted ha leído la palabra? ¿Ha venido de un retiro? Entonces, Dios ya ha hablado a su vida. Usted ya tiene fundamentos bíblicos, usted ya tiene bases, ya tiene principios. Usted sabe que está en los planes del Señor. Amén. Y que Dios le quiere llevar a grandes cosas. Dios quiere grandes cosas con usted. Pero ¿qué fue lo que le ha dicho Dios? Los 10 mandamientos, ¿sabe? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí sabe? Ponerle en primer lugar. No tomar el nombre de Él en vano, ¿sabe? Honrar a su padre y a su madre, ¿sabe? Sí sabe todos. No robarás, no mentirás, no cometerás adulterio, actos impuros, sí lo sabe, ¿verdad? ¿Ya? Pero ¿por qué cae la gente? ¿Por qué rompe el mandamiento? Porque de pronto viene esa preguntita al oído: ¿con qué Dios os ha dicho? Ay, solo tú
¿qué te vas a guardar para el matrimonio?, le dice a la jovencita. Pero si todos lo hacen, estamos en pleno siglo XXI. ¿Qué te dijeron en ese retiro? ¿Mm? Claro, ¿qué fue lo que le dijo Dios? No dejando de congregarnos. Pero una besita nomás no es para tanto. El pastor te va a comprender. Tu líder te va a comprender. Solo una pregunta diseñada para sembrar duda, y allí empezó todo. El enemigo no necesita destruirte con fuerza, solo necesita sembrar una duda en tu oído y listo. El pecado no entró por la boca como fue al comer el fruto, sino el inicio fue ¿por dónde? Por el oído. Por el oído se aceptó el argumento. La serpiente atacó el diseño receptivo del ser humano para sembrar desconfianza hacia la voz de su creador. Entonces, toda caída espiritual comienza cuando empezamos a escuchar la voz equivocada. Amén. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán? ¿Por qué escuchaste la voz de tu mujer? ¿Por qué obedeciste a la voz de tu mujer? Si Dios ya le dijo al ser humano lo que tiene que hacer. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que entra por nuestros oídos. Punto 2. La batalla inicia audiblemente. Efesios capítulo 2, verso 2. Llegue rápidamente. Efesios capítulo 2, verso 2. ¿Llegó? En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Repito, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Aquí nos está hablando de una dimensión invisible. La guerra espiritual comienza en los pensamientos, en las voces que escuchamos. Si podemos poner un ejemplo, podemos traer a colación el radio y la frecuencia. En el aire, aunque no vemos, existen miles de señales al mismo tiempo. En este momento hay señales que traen música, otras noticias, otras conversaciones. Pero si usted tiene un radio receptor, solo va a reproducir la frecuencia que usted sintoniza. Las otras señales, aunque siguen existiendo, no lo va a escuchar. ¿Por qué? Porque usted ya sintonizó en lo que quería escuchar. No sé si me estoy dando a entender. Así también ocurre espiritualmente. Dios habla, pero el enemigo también susurra. No todo pensamiento que aparece en tu mente nació en tu corazón o vino de Dios. ¿Me está entendiendo? El enemigo implanta dardos. Es que no puedes, no lo vas a lograr. ¿Cómo tú sirviendo a Dios? ¿Que ya has dejado de tomar? ¿Quién te ha dicho? No todo pensamiento que aparece en tu mente viene de parte de Dios. Y tú vas a sentir esos dardos, vas a percibirlos. Acusaciones. Es que nunca vas a cambiar. Y siempre te va a estar acusando por tu pasado. ¿Qué crees? ¿Que solo con un perdón se arregla todo? ¿Y todo lo que has hecho? Pero no le está dando lugar a que usted tenga su cambio de vida. La nueva criatura que el Señor está transformando, la nueva criatura que el Señor está haciendo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Así que solo el diablo te va a acusar por tu pasado. Es que me siento indigno. Es que no sé por qué vengo a la iglesia. Es que no me siento digno de pararme en una célula. No me siento digno de predicar la palabra de Dios.
No se trata de lo que tú sientas, sino de lo que Dios ya hizo por ti. Y el que te justifica y el que te pone a frente de personas a predicar o a exponer su mensaje es Dios. ¿Sí me está entendiendo? El que nos viste de gloria y de honra es Jesucristo. Entonces no puedes dejarte llevar por las acusaciones del enemigo, pensamientos de derrota, pensamientos de derrotismo. No lo vas a poder, no lo vas a lograr. Si nunca has logrado nada en la vida, ¿se da cuenta? El desánimo. Usted sabe a qué horas tiene que venir. Sin embargo, está luchando, que voy, no voy, que voy, no voy, y termina faltando. Entonces, poco a poco usted le está robando, el enemigo le está robando lo que Dios le ha dado, le ha entregado. Hay gente que le cuesta venir. Yo tardé como 10 años para congregarme. Era una lucha bárbara y el susurro del diablo en mi oreja. Él sí me decía, cuando yo me sentaba en esa banca, regresa a donde perteneces. Tú no eres de este lugar. Ándate a tu barrio, ándate a fumar, a tomar. Eso es lo que me decía el diablo. Yo tenía una lucha bárbara en escuchar el mensaje, pero me sostenía duro en esa silla y hasta el final estaba. Entonces usted tiene que entender cuáles son las voces que le hablan, qué es el argumento que el diablo está lanzando a su cabeza. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3 al 5, llegue rápidamente. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3 al 5. Llegó. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3 al 5. Leemos. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Wow. Aquí le di la receta. Aquí le di el remedio. ¿Qué hacer cuando vienen esos dardos fulminantes del enemigo? No, la iglesia no es para ti. Ese camino no es para ti. Vuélvete al mundo. Cuando vienen esos pensamientos, no, por hoy no vayas. Hoy no leas la Biblia. Hoy no leas este capítulo, mejor mañana te lees 2 y te igualas. Y el diablo maquinando y el diablo lanzando los dardos y el cristianito recibiendo. ¿Qué hacer? Someto todo pensamiento, deseo y debilidad y lo llevo en cautiverio a la cruz del Calvario, a la obediencia de Cristo Jesús. Eso tuve que apuntar en una nota y llevarle conmigo en el bolsillo hasta aprenderme de memoria. Y cada que llovían esos pensamientos, que hoy el trabajo está malo, que no se va a poder, que quédate unas horitas más, hoy no vayas a la célula. Someto todo pensamiento y deseo de debilidad, llevo cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús yo declaro que está bueno, declaro que Dios suple mis necesidades. Y asistí a donde Dios me llamaba. Pero eso fue como mi himno. Apunté y repetía luchas diarias y en cada momento. Y siempre someto todo pensamiento y llevo cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Entonces, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros no pagamos mal por mal. Nosotros vencemos al mal con el bien. Si a usted le hicieron un daño, ¿qué le dice el diablo? Desquítate. Desquítate. No, usted perdone y desencarcele. Amén. ¿Sí está entendiendo? Nosotros ponemos la otra mejilla. La batalla espiritual se libra audiblemente a través de dardos, pensamientos que entran por tu oído, llegan a tu mente, pero luego quieren descender a tu corazón. ¿Sí está entendiendo? Y el proverbio dice, tal cual es el pensamiento del corazón,
tal cual es Él. ¿Y acaso el corazón piensa? Los pensamientos que usted deja bajar a su corazón se convierten en sentimientos. Usted de su cabeza sí puede echar fuera los pensamientos, someto todo pensamiento, pero ahora cuando desciende a su corazón, entonces usted tiene que saber qué deja entrar y qué no. Si ya está un momento en su cabeza, sáquelo, échalo fuera. Renuncie a esos pensamientos. No deje que hagan nido en usted. Como en algún momento alguien dijo que no podemos permitir que los pajaritos vuelen por encima de uno, pero sí podemos impedirlos que hagan nido en nosotros. ¿Está entendiendo? Entonces, la pregunta aquí no es quién está hablando, sino qué frecuencia tú estás sintonizando. ¿Sí me está entendiendo? Cuando cambias la frecuencia de tu oído, cambiarás la dirección de tu vida. Amén. Le repito, cuando cambias la frecuencia de tu oído, cambias la frecuencia de tu vida. Punto número 3. La victoria nace audiblemente. La victoria nace audiblemente. Mateo capítulo 11, verso 15. Una frase que Jesús repetía constantemente. Mateo capítulo 11, verso 15. El que tiene oídos para oír, oiga. Aleluya, usted tiene oídos. Entonces, oiga. Jesús repetía esta frase porque no todos escuchaban espiritualmente. Aunque todos tenían oídos, pero no todos podían discernir lo que Dios les quería decir. Por esto Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cualquiera veía a Jesús y que no tenemos oídos. ¿Para quién dirá esto? Jesús lo dice porque oír no es lo mismo que escuchar. ¿Sí me está entendiendo? Oír no es lo mismo que escuchar. Oír es solo poner la oreja. Escuchar es dar atención. Estar presto a recibir. Entonces hay 3 niveles. Oír sonidos. Oír información. Y escuchar para recibir revelación. Revelación va más allá de información. La información te llega al cerebro, pero la revelación llega a tu corazón, llega a tu espíritu y produce transformación. Amén. Miles escuchan a Jesús, pero pocos permitían que la palabra transformara su corazón. Pocos permitían que la palabra transformara su vida. Muchos oyen la palabra de Dios, pero pocos permiten que ésta gobierne su vida. Ignoran que lo que escuchas va a moldear tu futuro. ¿Ha visto cómo camina la gente usando sus auriculares? ¿Sí? Cuando ellos usan esos auriculares, esos audífonos, van en el bus y no paran bola a nadie. Van caminando y así les piten, no se suben a la acera. Van trabajando y tampoco. E incluso están con la misma familia y no comparten un momento ameno. Están hablando con su hijo o su hija y le están dando solo el 50% de su recepción. Y eso que por ahí hay un dicho que por la una entra, por el un oído entra y por el otro sale. Y por el que entra está poniéndose el audífono. ¿Y con cuál está escuchando a su cónyuge, a su hijo? ¿Con cuál oído está escuchando? Porque cuando se ponen los audífonos definitivamente se desconectan del planeta, del mundo, y están enfocados solo en lo que entra por aquel audífono. Puede haber mucho ruido, puede alrededor haber tráfico, voz, pero solo escuchan lo que entra por sus audífonos. Estamos hablando de los auriculares. Entonces, hoy usted tiene que pedirle a Dios unos audífonos espirituales, unos auriculares espirituales,
Juan capítulo 10, verso 27. Juan capítulo 10, verso 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, el creyente tiene que aprender a sintonizar la voz de Dios, la voz de Jesús. Las ovejas escuchan la voz de su pastor. Amén. Tenemos que aprender a ajustarnos, a sintonizar la voz de nuestro pastor. Amén. Por encima de todo el ruido del mundo, tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestro pastor, del pastor de pastores. ¿Está entendiendo? Y si usted no avanza a escuchar la voz del pastor de pastores, aprende a escuchar la voz de su servidor, de su pastor, que para usted pasaría a ser la voz de Dios. Amén. El creyente aprende a sintonizar la voz del pastor por encima del ruido del mundo. E incluso hasta psicólogos han demostrado que cuando a una persona le repiten algo constantemente, si le dicen a un niño, tú no puedes, tú no sirves, tú no eres inteligente, al principio el niño no lo cree, pero después de escucharlo repetidamente, después de escucharlo muchas veces, comienza a actuar como fuera verdad. Esto confirma lo que la Biblia enseña. Lo que escuchamos repetidamente forma nuestras convicciones. Dios en la Biblia muchas veces le dice, no temas. Como 365 veces, no temas. O sea, usted tiene una para cada día. Porque Dios quiere que usted sea valiente. Amén. Entonces, lo que escuchamos repetidamente forma nuestras convicciones. Por eso el apóstol Pablo dijo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, las palabras que escuchas hoy están programando la fe o la duda que vivirás el día de mañana. No sé si me estoy dando a entender. ¿Qué es lo que hoy estás escuchando? Estás escuchando la palabra de Dios, porque si escuchas la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios produce fe, o estás escuchando las mentiras del diablo, las mentiras del enemigo, las dudas. ¿Qué es lo que estás escuchando? Las palabras que hoy escuchas están programando la fe o la duda que vivirás el día de mañana. Entonces, el problema no es que el mundo haga ruido, las redes sociales, los algoritmos. El problema es cuando ese ruido se convierte en la voz que dirige tu vida. Porque en vez de pedir un consejo, se van a los memes. En vez de ir a la Biblia, pasa algo y dice, como en el video que vi, mi esposo está actuando de esa manera. Sí, le guardé. De ir a la Biblia y ver qué es lo que Dios dice acorde con lo que está pasando. Pero no, están haciendo su manual de vida lo que pasa por los algoritmos, por lo que pasa por las redes sociales. Entonces, no es verdad que no podemos vivir en silencio total. Siempre va a haber voces, pero la protección es llenar el oído con la palabra de Dios primero. ¿Me está entendiendo? Cuando la palabra de Dios llena tu oído, entonces esa palabra produce fe. Esa palabra te ayuda también en el discernimiento. Te ayuda a desarrollar ese discernimiento. Reconoces el engaño porque detectas la mentira. Viene la mentira del diablo, el argumento, y tú enseguida con la palabra de Dios la comparas. A ver si resiste a la verdad. ¿Sí está entendiendo? Hay gente que se va de la iglesia y el diablo ya no le deja regresar. No, de gana te vas a ir.
ya no te quieren. Ahí solo te van a hablar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a ello? No por el hecho de que se haya ido dejó de ser hijo. Sigue siendo hijo, pródigo, pero sigue siendo hijo. Pero como desconoce y como solo le oye al diablo, no viene. Y si no se pone a cuentas, ahí sí va a estar en problemas. ¿Está entendiendo? Cuando la palabra de Dios llena tu oído, entonces desarrollas ese discernimiento. Puedes reconocer el engaño, puedes detectar la mentira del enemigo. Cuando la palabra de Dios llena tus oídos, la mentira baja su volumen. ¿Me está entendiendo? Entonces, desde el principio, el enemigo usa la misma estrategia. Usa una voz, usa un susurro, usa una duda. Pero déjame decirte que Dios también sigue hablando y su voz trae fe, su voz trae vida, su voz trae esperanza, su voz trae restauración. La pregunta no es si Dios está hablando, sino qué voz estás escuchando cada día. ¿Sí me está entendiendo? Tal vez durante años ha escuchado voces que dijeron que usted no va a poder cambiar, que usted no tiene valor, pero hoy Dios habla y dice que sí lo tienes. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Todo lo puedo? En Cristo que me fortalece. Entonces, uno no puede derrumbarse por una mentira de Satanás. Durante años has escuchado voces que dijeron que no puedes cambiar o que no tienes valor. Pero hoy Dios habla y te dice que Él te ama y que Él tiene un propósito para ti, que Él tiene un propósito para tu vida y que todavía hay esperanza. Amén. Mientras el enemigo susurra mentiras a tu oído, Dios habla verdades a tu corazón. ¿Está entendiendo? Hay algo en el idioma del sonido, hay algo que se llama enmascaramiento o ruido de fondo. El enmascaramiento ocurre cuando dos sonidos compiten por una sola atención. No es que el mensaje principal haya desaparecido, que el ruido de fondo es tan alto que tapa la frecuencia de la voz que necesitamos escuchar. En lo espiritual, el mundo, sus deseos, el sistema no intenta callar la voz de Dios porque no lo puede, pero sí intenta enmascarar su voz con el estruendo de los problemas, de las críticas, de las distracciones, de las malas noticias, para que aunque Él esté hablando, nosotros no podamos distinguir su mensaje. Dios dice que este año es de puertas abiertas y usted mira las noticias, pero ninguna obra han hecho. Y usted mira las noticias y usted ve que está subiendo las cosas. Pero Dios dijo que este año es de puertas abiertas, que solo le pongamos a Él en primer lugar. Entonces tú no te dejes llevar por la crisis, no te dejes llevar por el petróleo, por la bolsa de valores. Tú solo tienes que llevarte por la palabra de Dios. ¿Sí me está entendiendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Aunque tu oído sigue abierto, porque no tiene puerta, porque todavía no has aprendido a desarrollar el discernimiento, entonces estás recibiendo las mentiras, los dardos del enemigo que vienen fulminantes porque quieren sacarte del camino, quieren sacarte del propósito de Dios. Pero tú no puedes perder tu atención, tu enfoque a la voz de Dios. Hay algo que se llama conversación cruzada. Imagínate que estás en una cafetería y estás teniendo una conversación con alguien, con algún amigo muy querido. No lo tome a mal, Jesús no querrá tomarse un café con Jesús. Amén. Ya, imagínese que usted está a la mesa con un amigo y usted está atento a lo que están hablando, están muy concentrados, captando cada palabra. Pero
O sea, usted le entiende perfectamente todo, el tono de voz, y usted está ahí impresionado. Pero de repente, en la mesa de al lado, alguien empieza a hacer bulla. Alguien empieza a gritar que se le regó el otro café, que no le trajo azúcar, que no está bien. Y ya causa una molestia. ¿Me está entendiendo? Y luego que el fulanito de acá saca el celular y pone música. Y que alza el volumen. Y usted ya está con el oído por acá, que por acá, y su amigo hablando. ¿Se está dando cuenta? Y si hay otra persona que decide interrumpirlos con otra pregunta. ¿Qué es lo que está sucediendo? Aunque tu oído sigue abierto porque no tiene puerta, pierdes el hilo de la conversación inicial. No es que tu amigo te haya dejado de hablar. Es que el ruido de las otras voces enmascaró aquel mensaje. ¿Y cuál fue el mensaje que Jesús te dio? Arrepentíos. El tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Sí? Arrepentíos, metanoia. Cambia tu mentalidad para que puedas entrar, ser parte del reino de Dios. Con una mentalidad carnal no puedes entrar en el reino. Con una mentalidad carnal no puedes estar a gusto en las cosas de Dios. Con una mentalidad carnal solo vas a estar reprochando y solo vas a estar alimentando de los dardos del enemigo, que muy pronto te pueden sacar del camino. Arrepentíos, metanoia, cambia. No os conforméis a este siglo. ¿Sí está entendiendo? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces no es que el amigo ya ha dejado de hablar. Es que el ruido de las otras voces enmascaró el mensaje. ¿Qué es lo que Dios te dijo? Te ha dicho. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Fuiste a un encuentro, ¿qué fue lo que Dios te dijo? Yo recuerdo mi primer encuentro. La primera vez que yo fui, yo recuerdo perfectamente. Antes del vientre de tu madre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aunque no entendía mucho la palabra, pero había algo que se incrustó en mi corazón. Entonces, ese mensaje sigue. Y si yo le puedo decir otras voces, que ya había un momento que se puso difícil la cosa. Había un momento que el trabajo empezó a apretarse. ¿Y qué me decían por ahí parientes míos? ¿No dices que tienes fe? ¿Por qué no te sales de la iglesia y te dedicas a trabajar? Solo ora y vas a ver cómo Dios te va a dar. Tú estás perdiendo el tiempo ahí. Tú tienes esposa, tienes hijos. ¿Qué culpa tienen ellos de lo que tú estás ahora pasando? Porque Dios me estaba pasando por un proceso. ¿Y qué? ¿Voy a dejar el mensaje inicial? ¿Y ahora no estoy proclamando el evangelio? Pero si yo a los 3, 4 meses de que recibí ese mensaje, yo desistía, no estuviera aquí. ¿No cree? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Así nos pasa con Dios. Él nunca deja de emitir su palabra, pero el mundo nos rodea con conversaciones simultáneas. Dios promete llevarte a las alturas, Dios promete llevarte a grandes ligas, pero la voz de la escasez gritando en tus finanzas, no puedes, está malo, la crisis, es que todo ha subido. Te piden en la iglesia que siembres viendo que no hay. No les des. Ay, solo es para ellos. ¿Qué diría la viuda cuando vino el profeta Elías y le dijo, ¿qué tienes de comer? Porque Dios dijo que dio la orden para que la viuda le dé de comer. Y la viuda le dice, solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Y voy a hacerme una pizza Hut. Y esto es lo último que vamos a comer para ya echarnos a morir. Y el profeta le dice, está bien lo que estás diciendo. Hazte esa pizza, pero dame a mí primero. Menos mal no fue ecuatoriana esa viuda.
¿Qué no estás oyendo? ¿Quieres sacarle el bocado del guagua y que te dé a ti? Anda, trabaja. Dice Dios. Dios dice que la harina no escaseará ni el aceite hasta que toda esta crisis pase. Y dice que fue muchos los días. ¿Se da cuenta? Pero eso es cuando usted se deja guiar por la palabra de Dios, no por los susurros del diablo, no por las dudas que entran. Pero será que si siembro, cosecharé. O hay otro dardo que manda fulminante. Pero eso es una mala motivación. Porque si vas a dar, da así nomás. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? El sembrador siembra para cosechar. El labrador, para disfrutar de sus frutos, trabaja primero. Entonces la motivación de un sembrador es cosechar. Y si Dios te dice que hay un mandato, si hay algo que te promete que vas a cosechar, es la siembra, pues hazlo. Ahora depende de ti qué es lo que siembras. Porque de que cosechas, cosechas. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿pero qué es? Si lo vas a dar, dáselo fuerte. Dáselo bien fuerte. ¿Qué pasa con esas conversaciones, esos dardos del enemigo? Cuando viene la voz del pasado a recordarte tus errores. No, es que nunca cambias. Porque hay gente que dice, es que yo no me sé grabarlo. Es que yo no, ni en la escuela, pastor, ni en la escuela, dice. Eso fue vida pasada, en tu vieja criatura. Pero ahora Dios te va a llevar a otro nivel. ¿Está entendiendo? Le digo yo a título personal, porque tuve mis lagunas mentales y mis cosas en el submundos, a mí se me secaron las neuronas y yo ya perdía la noción de la fisonomía de una persona. Cuando yo cobraba pasajes en el bus, me pagaban con un billete de 10 y solo hasta mirar y darle el vuelto, ya no sabía quién me dio. Y me tocaba que preguntarle 3 veces para no dar equivocado. Ya cuando me decía, mío, no alzaba nadie más, mío, vuelto de 10, mío le digo. Porque en una ocasión sí di cambiado, di uno de 20. Cuando me vino y me dijo, ¿y mi vuelto? Le digo, ya le di. A mí no me ha dado. Solo recordaba que había una franja celeste. Y cuando miro en la mitad del pasillo en el bus, en la mitad, miro 2 con celeste. Y ahora me tocó mirarle a la una y estirar la mano de la otra. Le digo, a usted le di el vuelto de 20. Pero usted me dio, dice. No, no se coge, se dice, no, no es mío. Y ahí fui y le devolví. Entonces, ya no podía pensar. Pero cuando Dios hizo algo formidable en mí, cuando dijo que me regeneraba por su sangre preciosa, que todas esas neuronas que se mueren por millones en las lagunas mentales y nos sirven para pensar, esas ya no reviven jamás. Dios decía que por medio de la renovación, según Tito 3:5, decía que Él me lavaba y que me revivía y que las neuronas que ahora Él me daba eran espirituales y que esas me iban a servir para pensar. Entonces ahora me acuerdo muchas cosas. ¿Se da cuenta? No se deje susurrar por lo que el diablo le dice. Que no, que usted no vale, que usted no sirve, que no. Si Dios le tiene en este lugar, en esta iglesia de llamado y de propósito, es porque usted tiene algo con Dios. ¿Sí me está entendiendo? Es porque Dios tiene grandes cosas con usted. Dios tiene un propósito para usted. Amén. Si Dios le puso en esta iglesia con esta visión de alcance, es porque usted necesita crecer espiritualmente. Usted necesita alcanzar su llamado. Amén. Alcanzar su propósito. La voz tiene que saber escucharla. ¿Cuál es la voz que no le deja avanzar? Esa voz del temor, esa voz del miedo, hablando sobre su futuro. Es que de aquí a 2 años no creo que llegues. Bueno, que pase hasta diciembre. Ojalá llegue hasta la Navidad. Es decir, hasta que Cristo venga o me mande a buscar.
Amén, ¿sí me está escuchando? Que esto no es mientras tanto. No es veamos qué pasa. Hasta ver si me sale la visa. Aquí te va a salir la visa, pero para el cielo. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, si no aprendemos a usar el discernimiento para bajar el volumen a las mesas de los costados, aquellas que hacen mucho ruido, terminaremos creyendo en el ruido y no en lo que dice nuestro amigo. Por eso, hoy más que nunca necesitamos aplicar lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, tenemos que poner toda nuestra atención en el sonido a su palabra para que la fe pueda volver a nacer y a crecer en nosotros. Amén. Ay, es que yo no tengo su fe, pastor. Escuche la palabra de Dios. Es que a usted se le ve que tiene más fe, porque yo escucho la palabra de Dios. ¿Le hace falta fe? Escuche la palabra de Dios. En vez de estar ahí en esos videos perdiendo el tiempo, ponga la Biblia audible y deje que la palabra entre en usted y produzca fe. Esa fe que mueve montañas. Amén. Primera de Juan capítulo 5, verso 4 y 5. Primera de Juan capítulo 5, verso 4 y 5. En la pantalla también lo tiene. Porque todo lo que es nacido de Dios vence ¿a quién? Al mundo. Porque todo lo nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el que vence al mundo. Así que vamos a sintonizarnos con la voz de Dios. Vamos a sintonizar con las Escrituras. No deje que el enemigo influya en su ser. No deje que esas palabras, ese ruido, afecte a sus convicciones, a lo que usted cree. Usted crea lo que Dios dice, porque eso es lo que alimenta su fe. Amén. Póngase de pie, amada iglesia, póngase de pie. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es que yo predico, pastor, y no quieren venir a la iglesia. Predique, invíteles a la iglesia, pero con la palabra de Dios. Porque si aquel que usted está predicando escucha la palabra de Dios, pues eso va a producir en él fe para que pueda acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a desarrollar nuestro discernimiento. La Biblia dice, coge lo bueno, desecha lo malo. Entonces nosotros tenemos que saber qué receptamos y qué no receptamos. Usted las 24 horas usted está escuchando y aún aunque duerme usted sigue escuchando. El oído está presto, está abierto. Por eso usted tiene que ver qué es lo que está escuchando. Usted no puede estar escuchando esos chistes de doble sentido. Usted no puede escuchar ese pesimismo porque eso está afectando a su ser. ¿Está entendiendo? Usted escuche la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice de usted? ¿Qué es lo que Dios le ha dicho? Amén. Es que mi hijo, pastor, no quiere venir a la iglesia. Es que mi esposa, pastor, no quiere servir. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Eso es lo que dice. Decidan ustedes, pero yo ya lo he decidido. Mi casa y yo serviremos al Señor. Esa es la última palabra, diablo inmundo. Y calla y pare de contar. Y se callan las voces. ¿Sí me está entendiendo? Amén. ¿Sí me está entendiendo? Mi casa y yo serviremos al Señor. Esa es la voz que tiene que prevalecer. Nada más. Lo que te diga, el diablo queda a segundo plano. No, es que mi hijo no viene. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y te aferras de esa promesa y se acabó. Lo demás queda sobrando. Tú crees en lo que Dios te ha dicho y eso es lo que prevalece. Amén. Incline su rostro, cierre sus ojos, mi querido hermano.